Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con ustedes, con vosotros, les decía esto? Y ahora ustedes, saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Profecía de Daniel, capítulo 7, versículo 23. El líder satánico dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos y medio tiempo. Y el rey hará su voluntad, y se ensorbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios con minúscula, y contra el Dios con mayúscula de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará Dios alguno, sobre todo se engrandecerá, y más honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, de la guerra, del poder militar, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él, como una tempestad, con carros y gente de a caballo. Entrará por las tierras e inundará y pasará. Y entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Y extenderá su mano contra las tierras, y no escapará el país,
de Egipto. Antes de continuar, quiero hacerte una pregunta. Estamos considerando el perfil del anticristo. El anticristo es un líder mundial que se ha de presentar pronto en este mundo para gobernar a todo el mundo, para ayudar a muchas personas, pero su intención verdadera no va a ser el bien de cada un ser humano, sino simplemente tener dominado y sometido a todo aquel que no lo obedezca. Y la pregunta que yo te quiero hacer, ¿usted ya recibió a Cristo Jesús como Salvador? Vos, muchacho, chica, ¿ya conociste al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? Permitime decirte, no pienses que es una religión. Jesucristo no es una religión. No vino para formar una religión, ni religiones. Él vino para tener una relación personal de Dios con el hombre, con el ser humano, con vos, conmigo. Y la pregunta es la siguiente. eh, si no lo conociste todavía, ¿qué estás esperando para conocerlo, para entregarle tu vida a Él? Porque la Biblia dice que todo ser humano es pecador y la condenación del pecado es el infierno eterno, es un lugar de castigo eternamente donde las personas, almas, ¿sí? De cada ser humano va a estar allí presente sufriendo el castigo por el pecado. Vos me dirás, pero yo no maté a nadie, no soy un asesino. Eh, la Biblia dice en el libro de Santiago que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es considerado como pecado. Y somos pecadores porque Romanos 3:23 dice la Biblia, por cuanto todos pecaron. Y a veces el pecado no es simplemente asesinar o matar. ¿Sí? Pecado puede ser un mal pensamiento, pero ¿por qué somos pecadores? Porque en la antigüedad se cortó la relación con Dios. Dios creó al hombre y a la mujer perfectos, en un estado de perfección. Y si el hombre y la mujer hubieran seguido en ese estado de perfección, hoy no tendríamos necesidad de trabajar para vivir, no tendríamos enfermedades, no tendríamos muerte, no existiría la muerte. ¿Te das cuenta todo lo que el ser humano perdió en la caída del pecado o en pecado? Perdió muchas cosas, sí, pero la restauración, la reconciliación vino a través de Jesucristo. Dios envió, Dios Padre, a su Hijo Jesucristo para hacerse Dios presente en la tierra. Y en la persona de Cristo podemos ver a Dios, podemos ver el carácter y el perfil de Dios y la grandeza de Dios. Si mirás los evangelios, los 4 evangelios, Mateo, Marco, Lucas y Juan, vas a ver la historia del Señor Jesús, que dio vista a los ciegos, hizo caminar a paralíticos, resucitó muertos, dio de comer a los pobres y muchas cosas más. Y con todo eso, la gente de aquel entonces lo crucificó y lo mató, lo condenó, ¿sí? A un inocente, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, el Cordero inocente de Dios, fue muerto. ¿Por qué? Por la envidia. Fue muerto porque la gente de aquel entonces, las personas, lo envidiaban, lo odiaban. ¿Por qué? Porque era una persona santa, era Jesús, el Hijo de Dios. El mismo diablo lo odió desde el primer día. Y ese mismo diablo en los últimos tiempos vuelve a la tierra en la persona del anticristo, que va a dominar, que va a ser un presidente mundial, un rey mundial, alguien que se está gestando. Entonces yo te invito allí donde estás, que puedas creer en Cristo, que puedas acercarte a una iglesia cristiana que predica el Evangelio, ¿sí? Que predica el Evangelio con claridad y habla de Jesucristo, y Jesucristo es el primero en esa iglesia, y habla de la salvación, y habla del pecado, y habla del infierno, y habla del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, ¿sí? Que murió por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Dios sobre él cargó, sobre Jesús, el pecado de toda la humanidad. ¿Para qué? Para que usted, para que vos y yo no tuviéramos que ir al infierno, no fuéramos condenados, ¿sí? Pero el tema está en creer. Muchos son simpatizantes, muchos dicen, sí, yo voy a una iglesia evangélica, cristiana, maometana o la que fuera, sí, católica, pero no es ir a la iglesia, no es haber sido bautizado por la iglesia en cual la crees, sino es haber creído de todo corazón y confiado en Jesucristo, habiéndole pedido perdón por los pecados, por nuestros pecados, por mi pecado, y habiéndole dicho, Jesús, te acepto como mi Salvador, sálvame Jesús, ¿sí? Sálvame Jesús, y a partir de hoy quiero obedecerte y seguir tus caminos hasta la eternidad. Entregale tu corazón,
Dios no quiere tu plata, Dios no quiere tu religión, Dios no quiere tu sacrificio, Dios quiere tu corazón, tu corazón. Al corazón contrito y humillado, dice el salmista, no despreciarás tú, oh Dios. Si todavía no lo hiciste, allí donde estás, arrodillate. Decirle así, Dios, te pido perdón por mis pecados e invito a Cristo a que entre en mi corazón, lo acepto como mi Salvador, te entrego mi vida, Dios, para que la manejes y la dirijas como tú quieras. Y a partir de ese momento, si ya lo hiciste, sos un hijo de Dios o vas a ser un hijo de Dios. Pero no dejes pasar más este tiempo. Muchas personas confían en la política, en los gobiernos, en los presidentes. Algunos hablan muy lindos. Pero te quiero aclarar algo. El único que te puede dar vida y vida eterna es Jesucristo. A veces escuchamos personas, líderes políticos, no voy a dar nombres, pero que dicen, y las fuerzas del cielo. ¿Y cuáles son las fuerzas del cielo? Vos sabés que existe tres cielos. El cielo aquí inmediato que vemos de las nubes, el segundo cielo, el espacio, y el tercer cielo, donde está el trono de Dios. Y cuando se dice la fuerza del cielo, ¿a qué se puede referir? Al cielo de las nubes, a ese cielo que vemos acá. Pero vos sabés que la Biblia dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire, es el que gobierna en este primer cielo terrestre que vemos, en el cielo de estas nubes que vemos, allí gobierna Satanás. Por eso cuando decimos las fuerzas del cielo, ojo, ¿a qué cielo se refiere? El trono de Dios, que está en el tercer cielo, no necesita publicidad, simplemente necesita que las personas crean en Jesucristo para ser salvos. El solo hecho de creer te salva. Y creer no es decir, yo simpatizo, voy a la iglesia, me gusta escuchar, me gusta cantar, no, creer. Creer cuando estás en la soledad de tu casa, en la intimidad de tu noche. Creer cuando estás en tus sueños por las noches, que sabes que estás confiado y has confiado en Jesucristo como tu Señor y Salvador, o Salvador y Señor. Por eso, no dejes pasar este tiempo. Queríamos hacer esta reflexión en este principio de lo que vamos a estar considerando que es el perfil del anticristo. Perfil que va a engañar a las personas, va a hablar con palabras dulces y lindas, como haciéndose pasar por Dios, y tarde o temprano se va a sentar en el trono de Dios, aquí en la tierra estamos hablando, ¿sí? En el templo de Dios, ¿sí? Que está aquí en la tierra y que vamos a ir viendo después, se está preparando el templo para Dios, pero allí se va a sentar Él, se va a hacer pasar por Dios y va, ¿sí? A destruir a toda la humanidad y hacer llevar cautiva a toda la humanidad y hacer perder, ¿sí? Perder lo que es la fe en Dios a muchas personas que todavía no le entregaron su corazón al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el medio para llegar a Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dios te bendiga y si todavía no recibiste a Cristo Jesús como Salvador, seas de la religión que seas, no voy a nombrar más religiones, ¿sí? No te va a salvar tu religión, aunque te hayas bautizado, aunque te hayan nombrado. Quienes no hayan creído en Jesucristo como su Salvador van a estar condenados eternamente y para siempre en el infierno a causa de sus pecados. Dios te bendiga y que allí donde estés en este momento escuchando esto puedas meditar, pensar y reflexionar. ¿Eres salvo? ¿Dónde vas a ir después de tu muerte? ¿Sabes a qué lugar vas? Quisiera que puedas tener esa seguridad de salvación en Cristo Jesús, porque Él murió en la cruz por tus pecados, Él derramó su sangre preciosa, Él resucitó al tercer día y Él está en la misma presencia del Padre Dios a su diestra en el cielo, esperando el momento de venir a buscar a todos los que hemos creído en Jesucristo. Dios te bendiga. Continuamos con este estudio considerando el perfil del anticristo, el hombre de pecado, el líder mundial que ha de venir.